Carta a todos los cardenales de la Santa Iglesia Católica. El Papa Francisco, lo digo con el corazón roto, no es el garante de la fe, sino que constantemente destruye cada vez más los fundamentos de la fe y la moral. Carta abierta a todos los cardenales de la Santa Iglesia Católica, que se dirige también a todos los patriarcas, arzobispos y obispos que tienen un alto grado de corresponsabilidad. 30 de abril, fiesta de Santa Catalina de Siena. Eminencias, reverendísimos cardenales, arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, hace 2 años y medio escribí la siguiente carta a un cardenal con el que mantengo una relación amistosa desde hace años y que poco antes, al igual que muchos otros obispos y cardenales, dijo en una entrevista publicada que las críticas al Papa Francisco son un gran mal que debería erradicarse. El cardenal al que me dirigí respondió a mi carta muy afectuosamente, pero que yo sepa no se ha tomado ninguna medida. Ante el fallecimiento del Papa Benedicto XVI y la noticia de que el Papa Francisco ya ha firmado una carta de renuncia a su cargo que se hará efectiva en caso de un deterioro significativo de su salud, y creo que el contenido de esta carta concierne a todos los cardenales y también a los arzobispos y obispos. Por tanto, dirijo esta carta, de la que he eliminado todo signo sobre qué cardenal fue escrita originalmente, como una carta abierta a todos los cardenales, de hecho a todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia en diversos grados. Quiera el Espíritu Santo que todo el contenido de esta carta, que corresponde a la verdad y a la voluntad de Dios, sea fecundo para el bien de la Santa Iglesia y de muchas almas, y que ni una sola palabra en ella perjudique a la Iglesia, esposa de Cristo. He elegido la festividad de Santa Catalina de Siena para su publicación, porque ella combinó de manera única la más íntima reverencia hacia el Papa como vicario de Cristo en la tierra con una crítica implacable a 2 papas muy diferentes. Pasemos ahora al texto de la carta, que cada uno de vosotros puede leer como dirigida personalmente a él. Debo confesar que me preocupa y entristece una declaración supuestamente hecha por usted sobre las críticas al Papa Francisco. Usted ha dicho en una entrevista, si hemos de fiarnos de los medios de comunicación, que las críticas al Papa son un fenómeno decididamente negativo que debería erradicarse lo antes posible, y subraya que el Papa es el Papa y garante de la fe católica. ¿Cómo puede decir que criticar al Papa es un mal? ¿Acaso el apóstol Pablo no criticó dura y públicamente al primer Papa Pedro? ¿No criticó Santa Catalina de Siena a 2 papas con más dureza aún? Usted no parece entender por qué muchos católicos critican al Papa Francisco, a pesar de que es el Papa. Al contrario, no entiendo cómo todos los cardenales, excepto los 4 de las Dubia, permanecen en silencio y no hacen preguntas críticas al Papa. Porque hay muchas cosas que el Papa Francisco dice y hace que deberían provocar no solo preguntas críticas sino también críticas caritativas. Recordemos la declaración sobre la fraternidad de todos los pueblos firmada por el Papa Francisco junto con el gran imán Ahmad Mohammad al-Tayeb, que dice, el pluralismo y la diversidad de religiones, color, sexo, etnia y lengua son queridos por Dios en su sabiduría, a través de la cual creó a los seres humanos. Aún más molesta es la versión inglesa, The Pluralism and the Diversity of Religions, Color, Sex, Ethnicity and Language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings. No sería una herejía y una terrible confusión afirmar que Dios, del mismo modo que quiso la diferencia de los 2 sexos, es decir, con su voluntad positiva también quiso directamente la diferencia de religiones y, por tanto, toda idolatría y herejía sí, no es la declaración de Abu Dhabi mucho peor que la herejía, es decir, la apostasía? ¿Cómo puede Dios, con su voluntad creadora positiva, haber querido religiones que rechazan la divinidad de Jesús, niegan la Santísima Trinidad, rechazan el bautismo y todos los sacramentos y el sacerdocio? ¿O cómo ha podido querer el politeísmo o el culto al ídolo Baal o a la Pachamama? ¿No contradice esto totalmente el mensaje del profeta Elías y de todos los demás profetas y las palabras de Jesús? ¿No deberían todos los cardenales y obispos pronunciar su firme non possumus,
cuando Francisco exija que este documento sea la base de la formación de los sacerdotes en todos los seminarios y facultades de teología. Dios ni siquiera puede haber querido o aprobado directa y positivamente las confesiones cristianas heréticas, en lugar de simplemente permitirlas, ya que éstas niegan pilares de la fe bíblica y católica como la enseñanza bíblica de que nuestra salvación eterna no se realiza solo por la gracia de Dios, sino que requiere nuestra libre cooperación y buenas obras. ¿Cómo puede entonces, con su voluntad directa y positiva, querer religiones que rechazan todo el fundamento de la fe cristiana y a Cristo mismo, por muy cierto que sea en sí mismo, que el Papa es el Papa y garante de la fe? Esta afirmación no puede aplicarse a un Papa que ha firmado la Declaración de Abu Dhabi y la ha difundido por todo el mundo, y que ha dicho y hecho muchas otras cosas contrarias a la doctrina constante de la Iglesia. Su afirmación de que hay que promover las alianzas civiles, uniones civiles de homosexuales, contradice directamente las claras afirmaciones del magisterio de la Iglesia CF. Las consideraciones publicadas bajo el pontificado de San Juan Pablo II sobre los proyectos de reconocimiento legal de la convivencia entre personas homosexuales del 3 de junio de 2003, pero sobre todo la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia. ¿No deberían hacer todos ustedes, los cardenales, como hizo maravillosamente el obispo Azaneisi Asina Haidar, realizar un verdadero acto de amor al Papa y decirlo públicamente y con la misma franqueza que él, con toda la claridad de vida? El Papa Francisco, lo digo con el corazón roto, no es el garante de la fe, sino que constantemente destruye cada vez más los fundamentos de la fe y la moral con esta y otras muchas declaraciones y pronunciamientos. Que yo sepa, no ha habido ningún papa en la historia de la Iglesia que haya afirmado monstruosidades semejantes. ¿Cómo debo responder a un querido y profundamente creyente amigo luterano, por cuya conversión rezo desde hace años, cuando me escribe que con esta declaración de Abu Dhabi la Iglesia Católica ha abandonado el suelo del cristianismo? No está claro que un próximo papa debe condenar como apóstata esta enseñanza de Abu Dhabi que Francisco envía a todos los seminarios de sacerdotes y facultades católicas. ¿Cómo puede justificar la Iglesia anatematizar al Papa Honorio por una desviación infinitamente menor de la fe y condenarlo? Si no condena unas declaraciones tan escandalosas, ¿no tendrían que escribir todos los cardenales al Papa como un solo hombre y pedirle que retire esta declaración apóstata? ¿No temblarán los cardenales ante el momento en que Cristo les pregunte cómo podrían haber cumplido el solemne mandato misionero de Jesús si no hubieran protestado contra la declaración de Abu Dhabi, que dice lo diametralmente opuesto a las palabras de Jesús? Por último, estando los 11 sentados a la mesa, se manifestó y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Marcos 4 y 14. ¿Cómo habéis podido callar también todos vosotros sobre las más que justificadas dubias del cardenal Caffarra, que aún me llamó en vísperas de su muerte y al que tuve que prometer que seguiría defendiendo la verdad, y de los otros 3 cardenales posteriores a Amoris Laetitia, o incluso criticar estas dubias de los cardenales? Solo los 4 cardenales dubia han formulado preguntas caritativas sobre la herejía moral teológica en Amoris Laetitia de negar implícitamente acciones intrínsecamente malas. El esplendor del bien y la existencia siempre y en todas partes utin omnibus de actos malos ha sido reconocido como piedra angular de toda ética desde Sócrates y fue enseñado por San Juan Pablo II como fundamento inamovible de la ética y de las enseñanzas morales de la Iglesia. ¿No deberían todos los cardenales haber estado de acuerdo con el cardenal Carlo Caffarra y los otros 3 cardenales de las dubia y haber exigido esta aclaración, ayudando así al Papa a proclamar la verdad? ¿No deberían todos los cardenales haberse levantado como un solo hombre y haber apoyado la fraterna correctio que el cardenal Burke anunció pero nunca llevó a cabo? Solo tuvimos el anuncio del cardenal Burke de que los 4 cardenales practicarían una correctio fraterna sobre el Papa. En caso de silencio del Papa sobre esta cuestión moral central, pero esta correctio fraterna hace años que no la han practicado ni el cardenal Burke ni otros cardenales,
solo unos pocos laicos y sacerdotes han criticado esta perversión de la doctrina en varias declaraciones y, por así decirlo, se han puesto en la brecha para que ustedes los cardenales defiendan la verdad y el depositum fidei, como ya hicieron los laicos frente a la herejía arriana junto con San Atanasio y otros pocos cardenales. Todavía fieles, contra el Papa Liberio y la mayoría de los obispos se mostraron blandos. Pero en lugar de nosotros miseri laici y nosotros miserables laicos, como entonces el todavía Monseñor Carlo Cafarra me llamaba con afectuoso humor con verdadero corazón, no os corresponde a vosotros, cardenales que deberíais estar dispuestos a dar vuestra sangre por la verdadera fe, alzar la voz contra las herejías de las que los críticos del Papa han demostrado que el Papa Francisco ha cometido algunas o al menos las ha sugerido. Por ejemplo, cuando el Papa introduce arbitrariamente una enmienda teológica y eclesiásticamente errónea en el Catecismo Católico, que contradice las claras palabras de Dios en las Sagradas Escrituras ya en el libro del Génesis y muchas declaraciones doctrinales de papas sobre la pena de muerte formuladas en la tradición ininterrumpida y también hechos históricos, o cuando contra muchas palabras contundentes de Jesús y dogmas de la Iglesia Católica habla de un infierno vacío o incluso, como los testigos de Jehová, afirma que las almas de los pecadores incurables no van al infierno sino que son destruidas. Querido amigo, este escenario de un papa que negó la existencia de la única y verdadera Iglesia y la fe in unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, sino explícitamente si ciertamente implícitamente en Abu Dhabi, y se comporta como un señor por encima de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia, y de tantos cardenales silenciosos, resulta irritante para muchos creyentes como yo, pone en peligro nuestra fe y hace un daño incalculable a la Iglesia y a las almas. Os pido que alcéis vuestra voz en favor de la verdad sin ambajes y que persuadáis a otros cardenales para que digan la verdad oportuna e inoportunamente, aunque esto pueda revelar la terrible crisis y cisma de la Iglesia en medio de la cual nos encontramos, y aunque algunos pusillae animae puedan ver erróneamente en ello un escandalum. No se trata de una cuestión cultural de un papa latinoamericano. No es una cuestión de gusto, estilo o temperamento. No, es el sí o el no a Cristo que nos dijo que predicáramos el Evangelio a todos los pueblos y naciones, quien crea en él se salvará, pero quien no crea en él se condenará. ¿Puede el Papa derogar de facto este mandato misionero mediante la declaración de Abu Dhabi? Puede nombrar e incluso honrar personalmente y premiar en la Academia Pontificia para la Vida a teólogos morales que contradicen el núcleo de la enseñanza moral bíblica y de la Iglesia y las encíclicas Humanae Vitae, Evangelium Vitae y Veritatis Splendor. ¿Cómo pueden los cardenales y especialmente ustedes, que durante años trabajaron a las órdenes de San Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI, permanecer en silencio ante esta y muchas otras desolaciones del santuario, en lugar de hacer todo lo posible, mucho más que los laicos y teólogos críticos, para proclamar esas muchas verdades de la fe que el Papa contradice abierta o tácitamente con palabras y también con hechos, como la celebración de la Reforma, la erección de la estatua de Lutero en el Vaticano, el sello que celebra la Reforma, el culto a la Pachamama en los jardines vaticanos y en la Basílica de San Pedro, etc. Y suplicarle que encuentre la brújula segura de su enseñanza únicamente en la verdad de las Sagradas Escrituras y en los dogmas inmutables de la Iglesia y que no se permita cambiar ni un ápice de ellos, por no hablar de la sustancia de la fe con profundo dolor por las muchas heridas de la Iglesia, la esposa de Cristo, y con amor a Jesús y a la Iglesia fundada por él sobre la roca de Pedro. En Cristo. Tuyo, José. Postdata, espero desde lo más profundo de mi alma vuestra respuesta de palabra y de obra, que sería un acto de amor a Jesús, a María, a la Santísima Trinidad, a la Iglesia, al alma del Papa y a muchas otras almas. Con San Juan Pablo os grito, corragio. Luchad con valentía y sin reservas por la verdad, por Cristo y por la Iglesia, por las almas, incluidas las del Papa Francisco, y por la unidad de todos los cristianos, que solo es posible en la verdad. Profundamente unidos a ti en Cristo, tuyo.
José. Profesor doctor en filosofía habilitado. Doctor honoris causa Joseph M. Seifert, actualmente profesor de filosofía en la LMU, la Universidad de Múnich.